Hola binario, yo soy Axel Romero y en el video pasado vimos control de excepciones con el try y el catch, pero hoy vamos a profundizar con este tipo de errores, es decir, sí, ya sabemos que marca error el proceso, pero pues quiero saber qué tipo de error, qué tipo de gravedad es este error, como más detalle. Entonces aquí vamos a poder ocupar estas funciones que nos proporciona al ocupar el try y el catch. Así que quédate a ver este video. Yo soy Axel Romero una vez más aquí en este curso de SQL Server que hago con muchísimo amor. Recuerda que todo el contenido está extraído de la certificación oficial con ejemplos de mi autoría, ¿ok? No se te olvide suscribirte y regalarme un like. Aún más, si quieres motivarme y hacerme muy feliz, estoy yo ahí leyéndote en la caja de los comentarios. Sin más, vámonos a generar esos scripts para darle play. Vámonos a SQL Server. Ok, binario, vamos a trabajar sobre AdventureWorks 2019 y en el video pasado generamos un store procedure que aquí está, USP Insert Ship Method. Y solo para refrescar vamos a abrirlo y si no ahí está apareciendo la carta por si no viste el video. Y prácticamente lo que hace es insertar, bueno, primero actualiza las fechas de todos los registros de esta tabla y luego inserta a la tabla Ship Method. ¿Cuál es esa tabla? Es esta que se encuentra en el esquema de Purchasing, ¿vale? Bueno, pues prácticamente lo que hicimos es el Begin Tried y el End Tried, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a implementar funciones de error y prácticamente no es nada difícil. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, vamos a darle New Query y para eso vamos a ir aquí a la definición de mi Store Procedure y ¿cómo lo ejecuto? Yo puedo ejecutar un exec y prácticamente le voy a mandar mis parámetros. Entonces, ¿qué parámetros podría enviarle? Vamos a explorar qué datos tiene esta tabla. Vamos a darle clic derecho, Select. Y bueno, tenemos estos dos que agregamos en el video pasado. Vamos a agregar Overseas Express 3, ¿vale? Entonces vamos a darle aquí 3. ¿Qué otro parámetro me pide? Me pide un Ship Base. Le voy a dar un 4.5 y luego me pide el Ship Rate. Le voy a dar 2.3. Son datos de prueba nada más. Y me pide un row git. Para eso, bueno, vamos a declarar. Recuerden aquí, vamos a declarar el ID as y le vamos a dar new. Es Unique Identifier. Aquí podemos ver el dato donde aquí está, miren. Es Unique Identifier, ¿verdad? Ahí está, Unique. Algo estoy poniendo mal. Unique Identifier. Vale, ahí está, solo era escritura. Coma y le voy a dar mi fecha. Date. Y entonces lo voy a declarar como as daytime, ¿vale? Ya definí mis variables, pero ahora necesito llenarlas. Entonces, el ID lo vamos a capturar con una función que se llama newID, ¿vale? Coma y la fecha, que por cierto aquí es con minúsculas, es como bueno, no, es como reglas de base de datos, o bueno, al menos así yo tengo esa costumbre de definir las variables todas en minúsculas, ¿vale? Entonces aquí tenemos un getDate, ¿vale? Le voy a dar abrir y cerrar paréntesis y bueno, ahora voy a hacer uso del ID y hacer uso del date, porque son parámetros de entrada que me está solicitando el Store Procedure, ¿vale? Pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle un nulo aquí. Vamos a darle un null y le vamos a dar F5. Y vale, aquí me dice 7 registros afectados. Para que no nos muestre este detallito, lo que vamos a hacer para este ejemplo, vamos a alterar el Store Procedure y no vamos a permitir que actualice más. Le damos F5 y ahora sí vamos a volver a ejecutar. Y me dice 0 registros afectados. Error al insertar el nuevo método de envío, que es lo que vimos el video pasado. Pero bueno, nos dice, ok, ya hay un error. ¿Qué tipo de error? Para eso entra un tema súper interesante que se llama funciones de error. Entonces, aquí vamos a comentar un momento el print y vamos a hacer uso de las funciones de error. ¿Cuáles son esas funciones de error? Pues prácticamente
vamos a hacer un select aquí. Después del catch, recuerden que el catch es lo que captura cuando hay un error. Entonces vamos a darle un select, ¿verdad? Y vamos a darle error y le podemos dar message. Ahí está. Abro y cierro paréntesis. Por el momento le voy a dar únicamente error message. F5 para alterar nuestro store procedure. Y ahora cuando yo ejecuto mi store procedure, me dice cannot insert the value null into en esta columna. Y bueno, tiene más detalle, ¿vale? Bueno, pero si lo queremos concatenar en el print que ya teníamos, bueno, pues básicamente ya sabemos que si nos regresa ese error, entonces le vamos a dar select y le vamos a dar un más a error message, ¿vale? Le vamos a dar así y esperamos a que no nos marque ningún error, F5, y volvemos a ejecutar. Y entonces me vuelve a regresar error al insertar el nuevo método de envío, ¿ok? Aquí me lo está colocando todo junto porque efectivamente yo no le di aquí un espaciado. Aquí podría incluso darle detalle, ¿verdad? Algo así, F5, y nuevamente vuelvo a ejecutar. Y entonces aquí me está regresando sin nombre de la columna porque efectivamente yo aquí no le di columna, bueno, el nombre. Le voy a dar un as y le voy a dar error, ¿verdad? Para que se vea completo mi store procedure. Ahí me dice error y dice error al insertar el nuevo método de envío, pero además me aparece el detalle. Bueno, estas funciones efectivamente nos las proporciona SQL Server. Voy a dejarle así. ¿Y qué otras funciones puedo hacer uso? Bueno, voy a borrar esto y efectivamente les voy a colocar todas las funciones que podemos obtener. Voy a separarlo aquí por coma para que visiblemente podamos ver todas, ¿verdad? Vamos a darle, ahí está, separado por coma, es un select. Recuerden que son funciones. Entonces, prácticamente aquí me dice el número de error, el mensaje, el severity, el state, line y procedure. Vamos a darle un F5 y ahora volvemos a ejecutar nuestro store procedure. Y fíjense, el 515 representa el número de error, ¿vale? Luego me dice, incluso le podemos dar aquí las columnas. Entonces vamos a darle as, vamos a darle number para que se vea mucho mejor y más organizado. Y aquí le vamos a dar as. Aquí el mensaje, ¿verdad? Ay, mi teclado está aquí, message, ¿vale? Y vamos a darle un severity. ¿Qué más tenemos? El state. Entonces, ahí está, state. La línea que es exactamente en dónde está fallando, la línea de código que está fallando. Y le vamos a dar aquí procedure, ¿vale? Vamos a darle, ¿qué sucedió? Procedure. No me está cerrando, ahí está. Vamos a darle F5, ya se alteró mi store procedure, ahí está. Todo esto se los dejo en la descripción del video. Muy bien, voy a ejecutar y ahora me va a decir el número de error es el 515, este es el mensaje, el detalle. El severity es como un nivel, el estado, la línea de código que está marcando error y el procedure. Vamos a ver si la línea de código, bueno, fíjense, aquí me dice el procedure que está fallando y efectivamente es esta. Y me dice que es en la línea 19. Vamos a ir a la línea 19, ¿ok? Bueno, aquí está sucediendo algo importante. Aquí me lo está contando, voy a quitarle incluso todo esto porque es parte de la... a ver hasta dónde me lo está tomando. Yo creo que hasta aquí me lo está tomando. Entonces, si nos vamos a la línea 19, ok, me lo está tomando desde los comentarios, ¿vale? Entonces, efectivamente, aquí es donde está fallando. Muy bien, vamos a provocar un error antes. Sabemos que cuando le doy un select, fíjense, esto es provocado. Select, cuando doy y esto es aritmética, un número dividido en 0, sabemos que esto es error, fíjense, que no se puede dividir entre 0, ¿verdad? Y esto es la línea 18, vamos a dejarlo en la línea 15, ¿vale? Así, en la línea 16 para ver qué sucede. F5
para alterar el procedimiento almacenado. Y ahora vamos a volver a ejecutar. ¿Y qué sucedió aquí? Me dice que efectivamente no se puede dividir entre 0. Y ahora me dice que la línea es la 16, ¿vale? La 16 es efectivamente esta. Me lo está regresando aquí como columna porque trató de dar un resultado, ¿vale? Bueno, pues ahí podemos implementar esto. ¿Qué sucede? Algo bien importante. Si yo obtengo todo este begin sin el store procedure, fíjense, le voy a dar new query. Y como no está dentro de un store procedure, que incluso aquí me está mostrando un error, para eso voy a ir a capturar esto, algo así, para que no me muestre detalle alguno. Entonces le voy a dar así. Me voy a recolectar estas variables y cómo las lleno. Muy bien, ahí está. Para que no me muestre ningún error. ¿Qué sucede? Como esto no está dentro de un store procedure ni dentro de un objeto, entonces cuando voy a ir a ejecutar la función error procedure, me debe regresar nada porque esto es un script. Vamos a darle un F5 y efectivamente sí me vuelve a decir en qué línea está. Ahora sí es la 3, sigue estando bien, y que no puede ser dividida entre 0. Fíjense que desde aquí que marca el error, incluso ya no sigue con este, ¿ok? Y el procedure está vacío porque no está dentro de un store procedure o algún otro objeto. Es bien importante entonces saber que hasta donde me marque el error va a entrar al catch y todo lo demás ya no lo va a hacer. Muy bien, entonces prácticamente cuando falle, o bueno, como yo les podría compartir, es que por ejemplo en la empresa para la que yo trabajo, cuando falla, podemos hacer que este detalle se inserte en una tabla de tipo log, ¿ok? Esto prácticamente pues es un insert y recolectan las funciones y las insertan. Otra cosa que yo les podría recomendar y que más adelante lo vamos a hacer es que cuando muestra error esto, bueno, que inserten una tabla y aparte que mande un email el SQL Server, ¿ok? Eso más adelante lo vamos a hacer. Pero bueno, espero que te haya interesado esto de las funciones, que bueno, da mucho detalle sobre los errores, ¿vale? Binario no es un tema complejo, ¿verdad? Pues no lo quería dejar desapercibido porque algunas veces es muy importante saber manejar este tipo de errores y saber qué hacer con ellos. Aquí está apareciendo otro video que yo espero sea de tu agrado y aquí está el planetita. No se te olvide suscribirte. Cuídate mucho, mi binario favorito.